Bueno. Entonces compartimos pantalla. ¿Dónde estamos acá? ¿Cuántas vueltas tiene esto? La verdad que es fabuloso, pero hay que ir pasito por pasito. Bueno. Más o menos por acá andábamos. Estábamos acá, ¿no es cierto? Sí, ahí. Bueno, dijimos que el grupo que está arriba y que se basa en el factor de fricción F es grupo de fórmulas para cálculo de todos los fluidos. Pero existe un grupo reducido, que es el que está abajo, que está preparado para calcular solamente con agua. Y ese grupo lo vamos a ver con mucho más detalle cuando estudiemos canales. Solamente a modo de repaso vamos a ver las principales fórmulas que tienen lugar cuando se trata de calcular con agua. El coeficiente de fricción pasa a llamarse en este caso coeficiente de rugosidad. El primer gráfico es de Hazen y Williams, la primera fórmula, y todas estas fórmulas tienen la variante común, que es la siguiente: velocidad igual a una constante o a un grupo de constantes por un concepto que se llama radio hidráulico, elevado a una constante, por otro concepto que es la pendiente, elevado a una constante. Aquí el flujo no avanza por presión, sino por gravedad, por lo tanto la pendiente es el motor del movimiento. Y el radio hidráulico es el factor geométrico, que ahora les cuento de qué se trata. Bueno, esta ecuación entonces tiene esta forma. Aquí tiene el concepto geométrico de radio hidráulico. Fíjense que el canal está lleno hasta cierta altura, el área mojada, es obvio a qué me refiero. El perímetro mojado es el perímetro irregular que tiene esta superficie que está mojada, como muestra la flecha esa inclinada que está allí, es el perímetro mojado. Y el radio hidráulico es el área dividido el perímetro mojado. Muy bien, entonces de ese modo pueden calcular el radio hidráulico, pueden calcular la pendiente y entonces calculan la velocidad. La fórmula viene acompañada de unos ábacos muy interesantes de utilizar, que los veremos en detalle cuando encaremos el tema de escurrimiento en canales. Otra fórmula muy común es la de Chessy, que tiene un formato más elegante, siempre el mismo formato de velocidad igual a una constante por radio hidráulico por pendiente elevado a un exponente. Aquí es muy prolijito Chessy en poner el exponente un medio para los dos, pero es un poco improlijo en el coeficiente, porque se lo deja de regalito a la posteridad. Entonces empiezan a aparecer sujetos que en forma empírica proponen valores para ese coeficiente de Chessy, como por ejemplo el coeficiente que propone el señor Gangulieri Cutter. Fíjense qué simpático el coeficiente, que depende por supuesto del n de Cutter. Después tenemos otra gente que también ha trabajado en esto y se ha quemado las pestañas para producir cosas como esta, que es el de Basing, donde hay que depender del m de Basing. Así entonces aparecen varios con distintas propuestas para el coeficiente de Chessy, como el de Powell, pero todos hacen depender de otro coeficiente, que en este caso es el de Powell. Y entonces este es el problema que presenta esta fórmula, que no compite con la mejor, que es esta que aparece acá. La ecuación de Manning es lejos la más completa, precisa, para calcular velocidad en escurrimiento a superficie libre. Digo a superficie libre porque el agua siempre escurre a superficie libre, o sea, en un canal.
Ustedes van a ver en el campo por ahí un caño y van a preguntar, ¿ese caño qué conduce? Agua. Entonces ustedes dirán, es una tubería. No, es un canal, porque nunca van llenos. Bueno, entonces la fórmula de Manning es muy elegante, tiene una versión en unidades inglesas y una en unidades métricas, donde está el radio hidráulico elevado a la 2/3, la pendiente elevado a la 1/2 y el coeficiente de rugosidad n de Manning, que lo resuelve él mismo, no se lo deja a nadie, él mismo resuelve el valor que tiene el coeficiente de Manning. Entonces hay una tabla que prácticamente un abaco completo, donde hay montones de indicaciones precisas para encontrar un valor del coeficiente de Manning. Así, por ejemplo, ustedes pueden encontrar detalles como canales con bordes terminados en forma irregular, con agua con turbia, con elementos para decantar, con pasto mal cuidado en el fondo. Toda la descripción que puedan concebir de un canal, él la tiene. Obviamente es un abaco gordo, pero él resuelve el problema de punta a punta en el cálculo de escurrimiento con agua. Bueno, simplemente a modo de mención y comparación con las otras fórmulas, pero ya les digo que estas del agua las vamos a estudiar muy en detalle más adelante. Vamos ahora a otros aspectos teóricos de los conductos. Ustedes hicieron un cálculo y la velocidad en el caño les dio tanto. Entonces ustedes compran el caño, lo instalan y abren la llave de paso. Bueno, hay dos problemas aquí. Uno, una velocidad máxima desde el punto de vista práctico, y otra, una velocidad mínima. La velocidad mínima que debe tener una cañería está asociada a que no haya decantación, porque si el agua va tan despacito, decanta lo que trae, y eso puede producir que el caño se tapone o que aparezca corrosión. Entonces, desde el punto de vista práctico, se recomienda un mínimo de medio metro por descubrimiento, debido a que si no pueden pasar esas cosas. Por lo tanto, si ustedes el cálculo les da una cosa y ustedes se dan cuenta que ese valor es menor, hay carteles, Zoom tiene de malo que te llena la cosa de carteles. Ahí está. Si la velocidad es menor que medio metro por segundo, va a haber decantación y el caño se va a taponar. Entonces, si el cálculo les dio 0,3 metros por segundo, ¿qué hacen? Tienen que tener una velocidad un poco más grande, entonces cambian de cañería a los efectos de permitir que el caudal supere el medio metro por segundo. Este es un límite entonces que tienen que tener en cuenta, porque si no la cañería va a durar muy poco porque se va a taponar. En el otro extremo tienen que tener cuidado que el caudal máximo no genere un problema irreversible, como es riesgo de rotura por sobrepresión y gasto en fricción exagerado. La velocidad máxima entonces es 2 metros, 2 metros y medio por segundo. Quiere decir que en un caño, un líquido tiene que viajar mínimo medio metro por segundo, máximo 2 metros por segundo. Si no, esa cañería va a durar poco. Entonces ustedes hacen el cálculo, dimensionan la cañería, y en la dimensión tienen que tener en cuenta este detalle, estos aspectos prácticos también. ¿De acuerdo? Bueno, este diagrama entonces permite el cálculo de dispositivos para conducir agua y cualquier otro líquido, pero además aparecen otros aspectos relacionados con el agua que hay que tener en cuenta, como son los siguientes: las pérdidas de carga menores, número de schedule, las tuberías en serie y paralelo y las redes de tuberías. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas, comenzando con el tema de las pérdidas de carga locales o menores. ¿Se acuerdan ustedes que cuando dibujábamos las líneas de energía uniendo dos tanques de agua, hacíamos pequeños escaloncitos
cuando había un codo, cuando había una curva, cuando había una embocadura, un cambio de diámetro, y les hicieron a mano alzada, ojo. Ahora vamos a calcular cuánto vale concretamente cada escaloncito de acuerdo al dispositivo en cuestión. Entonces, para eso les presento los dispositivos más comunes que aparecen en una cañería. Uno es la T, otra es la curva, otra el codo, la llave de paso o válvula, una contracción súbita o al revés, ¿no? Puede ser expansión súbita también, pero la contracción súbita tiene más pérdida de carga. Entonces hagamos la deducción para la contracción súbita y hagamos extensivo el razonamiento para cualquier otro. Fíjense que la vena líquida se mete en el flujo de la vena de la cañería más ancha, pero fíjense la forma que lleva, ¿no es cierto? Se acomoda de forma gradual. No es que inmediatamente que entra a la cañería es capaz de ejercer presión de cantidad de movimiento, me refiero en todos los puntos. Hay un primer sector en las esquinas donde va a haber agua, o sea, va a haber presión, pero no, a ver, disculpen. Chicos, yo así no puedo dar clase. Les corto todo si no se dejan de joder. Bueno, hubo que callar a la compañía. Está un poco bullanguera. Fíjense que el agua se mete como un chorro, pero no empuja, digamos, inmediatamente a toda el agua que está en el caño más gordo, sino que lo hace gradualmente. No obstante, esas zonas muertas sí generan presión, pero no empuje desde el punto de vista de la cantidad de movimiento. Eso quiere decir que si tomamos un volumen de control como ese, tenemos un área del chorro del caño que incide, un área del segundo caño, y en el punto de la expansión súbita tenemos dos áreas simultáneamente. Una, la que empuja desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, es decir, que genera una fuerza, y la que empuja generando simplemente un empuje estático. Este área que ven acá es un área capaz de generar un cambio de cantidad de movimiento y una fuerza. Pero esta otra área es la que es capaz de generar en ese mismo punto una presión hidrostática, o sea, un empuje constante. ¿Está bien? La diferencia que quiero hacer notar de las dos áreas superpuestas en ese punto. La roja es un chorro, la azul es un área con agua estática. Entonces, aquí tenemos una fuerza, y esa fuerza es presión por área. La presión en el punto 1 por el área. Pero el área es en la del punto 2, porque la presión es en el área azul, en toda el área. Y aquí la contrapartida de aguas abajo. Además tenemos un cambio de cantidad de movimiento que permite escribir esto. Por lo tanto, acá tenemos la expresión que corresponde, espérate que se me aparece otro cartel. Tenemos presión sobre gamma, sobre rho, perdón. Presión por área es el empuje en el punto de entrada menos el empuje en el punto de salida. Esas dos fuerzas son iguales a los cambios de cantidad de movimiento que están establecidos acá. Entonces, a partir de esta fórmula, desarrollamos algebraicamente, sacamos los paréntesis y seguimos un desarrollo totalmente algebraico. Combinamos con la ecuación de la energía
Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿no? ¿Y qué hacemos acá? A ver, vamos a sacar este cartelote. Aquí. Está bien, despejamos de acá h, la carga de la ecuación de Bernoulli. Y bueno, lo demás es álgebra. Desarrollos, paréntesis. Y llegamos a esta forma. Fíjense que esta forma, con la ecuación de la continuidad, zafa, reemplazando V2 o una de las dos velocidades, y la expresión queda así. Bueno, si resumimos esto otra vez algebraicamente, nos queda así, donde todo ese corchete es una constante geométrica, donde intervienen las áreas, ahí se achican, ¿no es cierto?, convirtiendo en el cuadrado del binomio, y queda con esta forma típica: h es igual a b1 cuadrado sobre 2g por k. Entonces, la pérdida de carga localizada de un dispositivo cualquiera será la velocidad de ingreso al cuadrado sobre 2g multiplicado por una constante del dispositivo que está en tablas. Entonces ustedes buscan en la tabla la constante k del dispositivo, la meten en la fórmula, multiplican y ya tienen el empuje que el agua va a generar en una compuerta puesta allí. Si fuera otro líquido, utilizan el peso específico del otro. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, hay un concepto muy práctico que es el siguiente. Mire, yo le voy a poner 3 llaves de paso, por si falla una, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿eso no me suma fricción? ¿No me suma pérdida de carga? Obviamente que sí. ¿Y cuánto me reporta una llave de paso? Digamos, una llave de paso, desde el punto de vista de la fricción, es equivalente a ¿cuántos metros más de caño? Eso es entonces el concepto de la longitud equivalente. Mire, si yo le pongo una llave de paso, haga de cuenta que es como si yo le estuviera poniendo tantos metros más de caño. Entonces podemos comparar la pérdida de carga con la fórmula de Darcy por un lado, o la pérdida de carga, ya que tenemos dos vías de cálculo. Ahí tenemos. Entonces, por un lado, a la izquierda, lo proponemos a la pérdida de carga con la ecuación de Darcy-Weisbach. A la derecha, la proponemos con la ecuación que acabamos de deducir para pérdidas menores. De ambos tenemos en común la longitud, la despejamos, y esta longitud que despejamos es la cantidad de cañería que teóricamente produciría el mismo desgaste, la misma pérdida de energía localizada que el dispositivo en cuestión. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, la próxima cuestión es el número de schedule. Schedule significa cédula. Es un código que tiene una cañería para garantizar que esta ha sido fabricada de acuerdo a las normas que tienen que corresponder. Es como una especie de garantía, ¿no? Entonces, si la tubería tiene un número de schedule, se garantiza el material con el que está fabricado, la metodología, la calidad, que la mano de obra, los materiales, etcétera, son los idóneos, que ha sido sometido a los ensayos que se ven ahí abajo, aplastadura y qué sé yo qué más, y que cumple los certificados debidos y por haber. Si ustedes compran una cañería que ya viene con número de cédula, tienen esa garantía. Muy bien.
me salteo. Vamos a trabajar un poco con el cálculo de tuberías en serie. Vamos a hacer un ejercicio tipo. ¿Para qué sirven las tuberías en serie? Sirven para ajustar el diámetro a las condiciones de escurrimiento. Por ejemplo, eso que ven arriba, si el escurrimiento es de izquierda a derecha, podría ser una cloaca, que va aumentando el diámetro a medida que va aumentando el flujo. Si escurre de derecha a izquierda, podría ser una tubería de aire acondicionado que va perdiendo caudal a medida que avanza. Entonces, en algún momento, esa cañería tiene que ser capaz de estar funcionando a caudal constante como recurso de evacuación. Entonces, veamos cómo es esto. Esto es como la ley de Kirchhoff, ¿vieron? Cuando vieron un circuito eléctrico, la suma de las tensiones es igual a la tensión total. Entonces tenemos que la pérdida de carga, tanto en electricidad como en energía potencial del agua, la inclinación les da la energía potencial. Muy bien, entonces caudal constante a lo largo de todo el tubo, por supuesto, y la pérdida de carga es la suma de la pérdida de carga en cada tramo. Muy bien, propongamos entonces un caso. Es interesante que yo les pida ahora que escriban la ecuación de la energía, pero real, no la ecuación teórica. La ecuación de la energía con los gastos de fricción correspondientes. Ustedes tienen que escribir a esa pregunta esta respuesta. Acá tienen la parte de la ecuación de Bernoulli en A y del otro lado de la igualdad la parte en B, más H, más el gasto de carga total. ¿Cómo determina el cargo total? Con las dos sumatorias que ven allí. La primera sumatoria es la ley de Darcy-Weisbach para los tramos reales que van a generar esa pérdida. Y luego viene otra pérdida que es la pérdida localizada, la sumatoria de todas las pérdidas localizadas. Eso que ven allí es la ecuación de la energía aplicada a un sistema de cañería o a un cañito. Bueno, entonces pongamos como ejemplo estos datos que vienen acá. Ahí dan datos de diferencia de presión, diferencia de energía cinética y diferencia de energía de posición. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la pregunta? Bueno, dimensiones, ¿no? Cierto caudal, bla, 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 bla. Ahí, aquí está la pregunta. Calcula el caudal. A ver, vamos a sacar esto de acá. Determina el caudal, sí. Bien, entonces, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos por darnos cuenta de que es una tubería en serie y que la carga es la misma para toda la cañería. El caudal es el mismo, perdón, y la carga, estoy intentando cerrar una ventanita. No encuentro el mouse. ¿Dónde estás? Ah, acá estás. Bueno, entonces arrancamos poniendo los datos que tenemos. Ahí está. Tenemos la longitud de cada tramo. Tenemos el diámetro de cada tramo. Tenemos el espesor del material de cada tramo. Y tenemos, ¿qué más tenemos? La ecuación de Bernoulli, bueno, en este caso la ecuación de la carga, de Euler, de la energía, que está expuesta allí. Bien, entonces, si pasamos todo para el mismo lado,
tenemos tres pérdidas, la potencial de Z, la potencial PDP y la cinética. Los datos son 7, 5 y 8,3 en el enunciado, que sumados dan 20,3. Por lo tanto, la expresión que ven allí es la ecuación de la energía para este caso. ¿Está bien hasta acá? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar la forma de iterar. Arranquemos con la fórmula de Arcibáiba, ya la conocemos, y reemplacemos la velocidad por el concepto de que velocidad es caudal dividido área. Reemplacemos el caudal no el área, por el área de un círculo, ya que los caños suelen ser redondos. Y ahí tenemos entonces el caño. Entonces ahora, a ver cómo te saco cartelito, que me tenés recontra podrido. A ver, este lo voy a meter acá en este agujero. Ahí está, guárdate ahí. Entonces tenemos así que hacemos las cuentas y nos queda la pérdida de carga en un formato más cómodo, como es este que aparece acá. Ahí está. Este que apareció ahí es el formato más cómodo, y recordamos que la pérdida de carga total es la suma de las pérdidas de carga, o sea, que la pérdida de carga total es la suma del primer tramo más el segundo tramo más el tercer tramo, donde sacamos como factor común las constantes y el caudal. Muy bien. ¿Cuánto vale F? Acá tenemos entonces tres valores de F que los desconocemos. Conocemos la pérdida de carga, o sea, ahí tenemos una ecuación con 4 incógnitas. Arranquemos entonces con la fórmula de Coolbrook, que también tiene incógnitas por todos lados. Por lo tanto, vamos a hacer una aproximación que es la siguiente. Vamos a suponer que el caudal es francamente turbulento. Si es francamente turbulento, HER, el número de Reynolds, tiende a infinito. Como está en el denominador, ese término vuela. Y nos queda la aspereza del material que la conocemos, el diámetro que lo conocemos, y podemos calcular F, bajo la suposición de turbulencia infinita. Entonces entramos en el ábaco. Ahí está. Entramos en el ábaco con el número. Acá falta un pedazo de deducción, ¿no? De esta manera estamos calculando F para cada tramo. Tramo a tramo tenemos epsilon y tenemos D, calculamos F para cada tramo. Ahora sí, entonces calculamos así F para cada tramo, que está ahí en rojo. Pero este F es válido solamente si la turbulencia es infinita. El Reynolds es infinito. Verifiquemos entonces con el número de Reynolds. Vamos a verificar. ¿Cuánto da el número de Reynolds? Por un lado, ahí calculamos el número de Reynolds para cada tramo. Entonces, habiendo calculado el número de Reynolds para cada tramo, podemos ahora calcular con el número de Reynolds verdadero el factor de fricción. El factor de fricción, suponiendo turbulencia infinita, eran los números rojos. Ahora el factor de fricción sobre la base de la fricción del modelo da este valor. ¿Está? Muy bien. Eso quiere decir que ahora ya sabemos que los F que calculamos, suponiendo turbulencia infinita, no coinciden con los actuales. Por lo tanto, hay que seguir iterando. Entonces,
si hay que seguir iterando, vamos a calcular ahora el verdadero valor de Q. ¿Qué es eso? Ahora vamos a adoptar el nuevo número de F en vez del anterior. Y con la fórmula de Coolbrooke entremos. Ahora vamos a calcular la carga total con los F que sacamos la segunda vez. Y nos da este valor. En metros cúbicos por segundo. Vamos a sacar el cartelote este. Ahí está. El caudal. Calculamos el caudal que lo sacamos de acá con la pérdida de carga total. Bueno, no sé si... No sé si me entendieron. Sí, Tito, pero las 3 veces dio el mismo valor el caudal. Bueno, porque corté y pegué y no lo cambié. A ver. Por eso quería preguntar si era No, que la de bola. iba. Es que tomé el cartel, corté y pegué y no lo cambié. Tendría que haber ido variando. Perfecto. Están variando los F. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, sí. Aquí terminaríamos entonces con el tema de cañerías. Podríamos seguir con golpe de ariete, ¿te parece, Lucía? Bueno, viene la cuestión de tuberías en paralelo. ¿Para qué están las tuberías en paralelo? Para tener una de resguardo en el caso de que haya que hacer mantenimientos, cambios, reparaciones, etcétera, para no cortar el suministro. Así de chocón vienen 2 líneas de alta tensión, por ejemplo, una al lado de la otra, y toda instalación de envergadura que requiera un transporte de algo tan valioso como los líquidos que llevan las tuberías, suelen ser conducidas en paralelo. El paralelo tiene, al contrario del trabajo en serie, que el caudal es el que se divide en 3 caudales, si hay 3 tramos, y la pérdida de carga es constante para los 3. O sea, los 3 tramos tienen la misma carga y caudales distintos. En cambio, como vimos recién, tienen el mismo caudal cuando van en serie, pero cargas distintas. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe, después volvemos a trabajar con las mismas ecuaciones que en serie. Sí, todo lo mismo, todo igual. Bueno, vamos a ver entonces el fenómeno del golpe de ariete. Me voy de acá. Perdón, Tito, de la parte de tuberías en paralelo, el tema de las pérdidas, a ver si quedó claro. El tema de las tuberías en paralelo se encara igual que las tuberías en serie. Las pérdidas están en los dos casos, pero concretamente ¿a qué te referís con las pérdidas? No, de cada una de las ramas. Bueno, es cuestión de manejarnos con los F. Aquí también en las tuberías en serie suelen calcularse con el mismo material, pero yo le puse F distintos justamente para que puedan detectar que cada tramo puede tener distinto valor de pérdida. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Te parece golpe de ariete, Lucía, ahora? Sí, ya podés avanzar y después, bueno, vamos a buscar el golpe de ariete. Ya tenemos para trabajar con 2 Claro. prácticas. A ver dónde estamos con el golpe de ariete.
Stop share. Share screen. Buscamos el golpe de ariete. Share. Y arrancamos. Bueno, vamos a ver entonces el tema que en la jerga se llama golpe de ariete, pero en términos más exquisitos es el pulso de Zhukovsky, y el nombre oficial del tema es escurrimiento impermanente en cañerías. Recuerdan que el escurrimiento permanente es con caudal constante. Aquí el escurrimiento es impermanente, entonces hay cambios que generalmente no tenemos en cuenta porque no ocurren, pero que en este caso sí ocurren y con una magnitud importante. Entonces, fíjense que este es el único caso donde se puede hablar de cambio de la compresibilidad del flujo del líquido, ¿no es cierto? O sea, el líquido es siempre incompresible, salvo aquí en el golpe de ariete, donde la fuerza es tan importante que el flujo pasa a comprimirse. Así que arranquemos con el concepto y vamos a ver las aplicaciones. El concepto del golpe de ariete entonces es lo que ocurre cuando uno intercepta de golpe el escurrimiento de una cañería como esta y la detiene en forma automática. Eso pasa cuando, por ejemplo, en la entrada de una turbina se detecta que está entrando un cuerpo extraño de una dimensión importante, entonces se disparan compuertas de guardia que automáticamente cierran bruscamente y eso produce la compresión de todo el flujo que viene en la cañería, compresión que es muy importante y suele romper la cañería, y romper la compuerta de guardia y romper todo. Por lo tanto, se asemeja el fenómeno del ariete romano, en donde el agua hace las veces de madero y al frenar de golpe el agua no frena por la inercia que trae y revienta lo que tiene por delante. Imagínense que si con esto tienen un portón abajo, que es un palo de ¿cuántos metros? 3 metros, 4 metros. Imagínense lo que pueden hacer con uno de estos frenándolo de golpe, ¿no? Es descomunal. Entonces, este ruso Zhukovsky formuló el mecanismo conceptual del fenómeno, y es el que vamos a ver ahora. La cuestión es la siguiente: ustedes tienen una cañería, esa cañería viene de un embalse, esto es un corte, la cañería tiene diámetro D y hay una compuerta a la derecha que procedo a cerrar. Verifico entonces que el escurrimiento de esa velocidad constante B tiene un diámetro, una densidad tiene el agua, y entonces el escurrimiento avanza desde el embalse hasta la compuerta. Se supone que la compuerta habilita que el agua entre a la turbina. Ponemos el reloj en cero y cerramos la compuerta. Al cerrar la compuerta, ¿qué pasa con el agua? ¡Pum! Se para ahí. Es como si en la Panamericana metemos un camión en el medio de la ruta. Van chocando cada auto con el camión, el auto que sigue con el auto de adelante, y así se va haciendo la caravana de autos chocados. Con lo cual se va cambiando en forma instantánea la velocidad B en velocidad cero. Por lo tanto, aparece acá que en el tiempo t más delta t tenemos una situación que es la siguiente. Tenemos dos sectores de la cañería. Uno que está contra la compuerta, donde el líquido está totalmente detenido, y una onda de avance que está punteada en violeta. De la línea punteada a la derecha, el agua está completamente detenida. De la línea punteada a la izquierda, el agua viaja a velocidad V y todavía no vio el obstáculo. Entonces van a ir chocando en cadena, uno contra otro,
y uno contra otro, fíjense que la presión es tan grande en la parte comprimida, el vehículo no se mueve, la velocidad es cero, pero la cañería se hinchó. Fíjense que el diámetro de la cañería aumentó en un delta D, por efecto de la presión enorme del pulso de Yukowski. Bueno, si esto continúa así, el agua que viene del estanque no advierte que hay agua detenida y se va chocando como si fueran autos que no advierten que hubo un choque antes. Entonces van chocando las partículas de agua una en fondo, y la celeridad de la perturbación que esto produce se va trasladando hacia el embalse, hasta que de golpe toda el agua de la cañería está detenida, generando esta presión descomunal en la cañería. En un determinado momento, la perturbación que genera esta onda llega al embalse, encuentra la válvula cerrada, la cañería completamente detenida, con la turbina totalmente cancelada, pero con un diámetro mayor que el inicial, y tiene un volumen mayor. Bueno, así las cosas, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando la onda llegó al embalse? Fíjense la presión arriba en azul. La presión, a medida que va avanzando la onda, va aumentando, de modo tal que la presión en la cañería constante, como si no hubiera golpe de ariete, estaría indicada allí. Vamos a aprender a calcular con golpe de ariete, y entonces tendremos un diagrama de presión que va a llegar finalmente al embalse. En este mismo momento, ¿qué ocurre? ¿Qué efecto visualizan en la entrada del agua al embalse? ¿No? Alguien se ofreció a esto, pero ahí va. ¿Qué pasa entonces en ese preciso momento en que la última partícula de agua en el caño está detenida? El efecto es analógico. Ahora vemos. Es como si hubiera un resorte que empieza a despachar las partículas de agua otra vez para el embalse. Ahora, ¿qué pasa con la cañería en esta situación? Ha tenido que aumentar su diámetro y está sometida a una sobrepresión importantísima que la intenta hacer reventar hacia afuera. Entonces, muchas cañerías no superan este percance y les pasa como a esta. Esta que reventó de ese modo no aguantó un golpe de ariete. Esta otra tampoco, fíjense cómo se rajó. Fíjense esta cómo se descalzó. Esta también rompió ahí, donde ven. Fíjense esta, con el golpe de ariete, directamente rompió todos los anclajes al suelo. Bueno, muy bien. Entonces, veamos qué pasa ahora con el resto del fenómeno. Esto es interesante. Fíjense cómo los bomberos tienen que tener conocimiento de este asunto, del golpe de ariete. Porque, ¿qué pasa si ustedes cierran de golpe una manguera de bombero? Aparece el golpe de ariete, multiplica la presión y eso puede reventar la manguera o la bomba. Entonces, que a un bombero se le reviente la manguera es grave porque se queda sin su herramienta principal.
Bueno, eso vamos a ver. Entonces los bomberos tienen que saber que las llaves se cierran despacito, no se cierran de golpe. Bueno, llegó entonces toda el agua a detenerse. La cañería está sometida a una presión enorme, con su diámetro distendido, y el aire adentro de la cañería con un aumento en la presión. ¿Qué pasa ahora con la última partícula de agua en haber chocado con toda la fila de partículas chocadas? Lo que aparece es como si todas las partículas de agua que están en azul allí estuvieran constituyendo un enorme resorte que ahora comienza a disparar hacia atrás. Entonces ocurre ahora justamente eso, vuelan las partículas en el fondo porque se va distendiendo el resorte. La perturbación va a viajar ahora hacia el embalse, y en su viaje hacia el embalse, ¿qué va a producir? En primer lugar, va a descomprimir todo. Luego nos van a decir, bueno, la velocidad no importa, no la calculamos. Fíjense cómo la perturbación va retrocediendo, las condiciones van cambiando. Fíjense la presión arriba, cómo va disminuyendo, ¿ven? Entonces, el agua está escurriendo ahora hacia el embalse. Está volviendo a escurrir para atrás. Y esto va produciendo una descompresión de la cañería, una estabilización de la carga, y entonces las gotas de agua, las partículas de agua o los coches que están chocados van rebotando para atrás y para atrás y para atrás, y la perturbación avanza otra vez hacia la compuerta, pero la velocidad es hacia la izquierda. Fíjense entonces como la zona donde hay un aumento de la densidad, o sea que está comprimida, va aflojando hasta que la perturbación llega otra vez a la válvula. Las partículas vuelven a salir escupidas para atrás hasta que, llegado a este punto, la cañería está estabilizada, su diámetro es constante, la presión es constante, la densidad es constante. La única cosa rara que tiene la cañería esta es que aún con la válvula cerrada sigue escurriendo el agua hacia atrás. ¿Digerimos eso? Sigue escurriendo el agua hacia atrás. ¿Qué pasa ahora? Está el agua escurriendo hacia atrás. Todo quietito, todo normal, pero el agua escurriendo hacia atrás. Entonces todo pasa como si empezara a ejercerse una presión en la válvula, en la compuerta. Así, ¿no? Como si hubiera una succión del agua en la compuerta. O sea, el agua intenta llevarse la compuerta hacia el embalse, pero no puede. Entonces, como no puede, ¿qué es lo que hace? Genera una succión, lo cual comprime negativamente el agua y disminuye el diámetro y modifica la compresión. Fíjense cómo ahora los bordes de la cañería se achican y hay una succión importantísima en la cañería. Obviamente la velocidad se detiene en ese tramo y la onda de perturbación va viajando al embalse. Va dejando en su paso una disminución de la compresión, una disminución del diámetro y la válvula. Muy bien, entonces va viajando otra vez la perturbación al embalse, pero el agua que viajaba hacia el embalse a la izquierda de la perturbación, a la derecha de la perturbación, lo vemos detenido completamente. Así la perturbación sigue viajando. Fíjense que nuevamente se contrae la cañería por la succión enorme a la que está sometida. Sigue así hasta llegar finalmente al embalse. Bueno, ¿qué fenómeno observan aquí ahora? Cuando la perturbación llegó al embalse, cosa que ocurre
acá está toda la cañería normal, la densidad normal, el diámetro normal, pero el agua está escurriendo hacia el embalse. Hasta que pasó la perturbación y el agua quedó completamente detenida. Esa es la situación. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que toda la cañería está completamente contraída, con una succión importantísima, y la cañería se tiene que bancar ese diámetro menor o la tensión correspondiente. Entonces, la cañería que sobrevivió al primer pulso de expansión del golpe de ariete, puede que ahora no subsista al efecto contrario y le pase esto, por ejemplo. Estas piezas se arruinaron por succión interna, por presión negativa, por el paso del golpe de ariete. La primera se la bancaron, la segunda no. Fíjense cómo está, como se le hubiera pisado un elefante la tubería. Lo que pasó es la succión enorme de la segunda etapa del golpe de ariete. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? ¿Cómo están las cosas? Está la cañería totalmente comprimida y con velocidad cero. ¿Y qué va a ocurrir? Y va a ocurrir que va a empezar a succionar. Entonces va a succionar el agua del estanque, el agua del estanque va a empezar a correr, otra vez aguas abajo, a llenar el tanque, a llenar la cañería, y dale, dale, dale. Fíjense que a medida que esto va ocurriendo, la cañería se va descomprimiendo, la perturbación va viajando hacia el embalse, el agua va entrando normalmente a la velocidad V, se hace normal la presión, el diámetro vuelve a ser el que tiene que ser, la perturbación sigue avanzando, esa es la línea punteada rosa, y acá llegamos. ¿Está bien? ¿Cómo estamos ahora entonces? ¿Cómo es la situación? La situación es que la presión es normal. ¿Y qué ocurre ahora? El fenómeno no se detiene, es como una onda de D'Alembert esto. El fenómeno sigue igual. Entonces, el golpe de ariete es un fenómeno que comienza comprimiendo la cañería, luego se descomprime y succiona, luego vuelve a comprimirse, luego se descomprime y succiona, y ahí termina la primera ronda. Después viene una segunda, una tercera, una cuarta, y se supone que el proceso no se detiene nunca. Se va a detener por efecto de la fricción, pero teóricamente no se detiene nunca. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces unas cuestiones prácticas vinculadas con el pulso de Joukowsky o el golpe de ariete. Les pregunto si tienen alguna duda sobre el mecanismo de cómo funciona. Teóricamente no se detiene nunca. Se va a detener por la fricción real de las cañerías, el proceso se va a detener. Pero la realidad es que teóricamente un fenómeno de golpe de ariete no se detiene nunca. Bueno, fenómeno. Entonces, les pregunto si tienen alguna duda sobre el mecanismo del golpe de ariete, y si no, vemos algunas cuestiones prácticas muy interesantes. Sí, profe, yo... ¿Cómo? Dale, Gastón. Bueno, una consulta. ¿El fenómeno este se comporta como un movimiento armónico? claro. Es un movimiento armónico entonces. Es un movimiento armónico. Lo que pasa es que lo que no revienta en la primera, ya en la segunda no le va a ocurrir. Ok. ¿En qué caso se produce? Se cierre instantáneo de un obturador, cierre y apertura de válvulas, arranque de bombas. Toda vez que se genera un cambio en el caudal, hay riesgo del golpe de ariete. Entonces, ustedes vieron la diferencia entre una llave, una canilla para cerrar una cañería de agua y una para cerrar una cañería de gas. En una cañería de gas ustedes le dan media vuelta, un cuarto de vuelta y cerraron. Es una guillotina.
eso no lo hacen con el agua para no generar justamente golpe de ariete. La válvula del agua es una canilla que para cerrarla hay que darle 400 millones de vueltas, justamente para que el cierre sea lento y evitar el golpe de ariete. Bueno, entonces en estos casos es cuando aparece el golpe de ariete. Si ustedes van a algún edificio de los viejos, que tienen un único tanque en el piso 25 y van al tercer piso y cierran la canilla de la cocina de golpe, van a escuchar ¡pah! Golpe en algún lugar del caño, que es el golpe de ariete. Bueno, pero imagínense un golpe de ariete con una cañería como esa. ¿Cuáles son las soluciones que se manejan para el golpe de ariete? Las soluciones son las siguientes. Primero, cierre de válvulas. Se busca que las válvulas cierren adecuadamente para que se evite el golpe de ariete. Entonces hay distintos dispositivos para generar esa ventaja. Uno de esos es la válvula de asiento. Justamente la llave de paso, como les dije recién, actúa dando muchas vueltas, no se cierra de una. Entonces eso va cerrando de a poco la cañería y evita el golpe brusco, el golpe de ariete. Otra alternativa es la válvula que tiene un amortiguador de ariete mediante una pérdida de agua, o válvulas que tienen una fuga que permiten tener un testigo que cuando la presión aparece actúa, le muestro cuál. Otra es un dispositivo de cierre suave. El operario no toca la llave, toca una palanca eléctrica. Entonces un motor cierra la válvula a la velocidad que la tiene que cerrar. Pero no es el operario que está en contacto con las válvulas. Esos dispositivos de cierre suave entonces garantizan que no va a ocurrir el golpe de ariete. Tito, ¿puedo hacer Sí. una pregunta? No sé si lo dijo. O sea que el mismo criterio también se adoptaría a la apertura. No, Para- la apertura no. Para evitar la succión, digo. No, porque succiona donde puede succionar, succiona en el embalse, succiona donde hay agua. Está bien, está bien. El problema es en el cierre. Ok, perfecto. Listo, gracias. Este tiene ¿cómo se llama esto? Ahí no me sale la palabra. Un fusible, digamos. Cuando ocurre el golpe de ariete, se dispara un fusible, rompe por allí y no actúa alterando la cañería. Este es otro dispositivo poco confiable, porque si se pincha no funciona, pero un tramo de la cañería se hace de goma. Entonces el golpe de ariete no ocurre porque las sobrepresiones simplemente dilatan el diámetro del tramo de goma y chao. Pero claro, este tramo de goma tiene que estar muy bien conectado y la goma tiene que estar muy bien fabricada para que no se pinche, ¿no? Porque si no, no funcionaría para nada. Pero bueno, es una alternativa válida como mitigador de golpe de ariete. ¿Cómo manejamos el tema fórmulas con el detenimiento repentino de la válvula? Con la estructura que más se utiliza para los embalses, que es la chimenea de equilibrio. La chimenea de equilibrio permite entonces que el agua se nivele su posición más cerca de la turbina en este caso, como vamos a ver ahí. Ahí tienen la turbina a la derecha, el embalse a la izquierda, y van a ver una chimenea en el centro que permite que el agua oscile allí. Al oscilar en la chimenea, el movimiento del movimiento armónico va entre la chimenea y la bomba, y no hasta el embalse. Vamos a ver ahora cuando veamos las fórmulas que al disminuir la longitud disminuye el efecto del golpe de ariete. Esta es una chimenea de equilibrio ubicada entre el embalse, el lago y la turbina. Ahí tienen un esquema, fíjense
A la derecha está la turbina en la instalación de la casa de máquinas, a la izquierda está el embalse, y la cañería forzada, que es la que trae el agua del embalse a la turbina, pasa por la chimenea. Se aprovecha entonces un montículo, una parte alta del terreno para construir la chimenea, y la oscilación del pulso de Yukowski ocurre entre la chimenea y la turbina. Se disminuye entonces considerablemente la distancia donde tiene lugar el fenómeno. Aquí a la derecha ven un montículo en la tierra en donde han colocado una chimenea. Allá al fondo ven otra chimenea de equilibrio. Otra. Fíjense que son estructuras muy caras, ¿no? Esta es la chimenea. Esta no sé qué chimenea es. Bueno, en España, una chimenea de equilibrio. Esta les quería mostrar. Esta es la de Futaleufú, en el sur nuestro. Fíjense qué bestia peluda, la chimenea de equilibrio. Comparen con el tamaño de la camioneta. Y fíjense qué estructuras caras son, ¿no es cierto? Pero el agua entonces genera un movimiento armónico entre la chimenea y la turbina, cortando la distancia completa entre el embalse y la turbina. Este es Itaipú, ahí dice Futaleufú, pero lo tengo que corregir, es Itaipú. Ustedes van a pensar que, dada la corta longitud que hay entre el embalse y la turbina, no hace falta chimenea de equilibrio. Sin embargo, fíjense la magnitud de la tubería forzada. La altura es 100 metros más o menos. Imagínense lo que es un corte instantáneo de semejante caudal. Entonces esas flechitas blancas que ven, que están señaladas por la flecha azul, esos palitos son las chimeneas de equilibrio de cada una de las máquinas, de cada una de las tuberías. Entonces ahí tienen ustedes las cañerías esas verticales, son las tuberías que permiten respirar, o sea, son las chimeneas de equilibrio, una por turbina. Bueno, estos son otros riesgos del golpe de ariete. Esta cañería no aguantó el golpe de ariete y se produjo un derrame de lo que la cañería transportaba. Y desgraciadamente transportaba un producto altamente contaminante y anda a juntar todo eso después, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el golpe de ariete, sobre todo cuando uno conduce flujos contaminantes. Bueno, ¿cómo manejamos las fórmulas para el cálculo del golpe de ariete? Las fórmulas, ya vamos a ver de dónde surgen. Este es Allievi y esta es su fórmula para calcular la celeridad de la perturbación, o sea, a qué velocidad viaja este fenómeno armónico desde una punta de la cañería a la otra. En el numerador ponemos el módulo de elasticidad, de compresibilidad del agua o del fluido en cuestión, dividido la densidad del líquido, y abajo 1 más módulo de elasticidad, de compresibilidad del líquido por diámetro, y abajo módulo de elasticidad del material por espesor. Esa es una fórmula empírica que permite calcular cómo de rápido viaja la perturbación por la cañería. Eso en cuanto al cierre instantáneo. ¿Cuánto tarda en cerrarse la tubería? 0. Se cierra en forma instantánea. Hay otras dos opciones. Cierre brusco, tarda casi nada, y cierre lento, tarda lo suficiente para que baje la carga. Si el cierre es brusco, entonces quiere decir que el tiempo de cierre es menor que 2 veces la longitud de la cañería. Es decir,
cuánto 2L sobre C es 2 veces la distancia de la cañería dividido la celeridad, o sea, el tiempo que tarda la perturbación en viajar de una punta a la otra. Y el cierre lento si el tiempo es mayor. Entonces veamos cuáles son las fórmulas para cierre brusco y para cierre lento. Y la fórmula para cierre brusco es la de Allievi también, y para cierre lento la de Michaux. Veamos en dónde abrevan estas fórmulas, dónde nacen, de dónde se parte para la deducción de estas fórmulas, y se parte de las ecuaciones de Saint-Venant. Estas ecuaciones de Saint-Venant, así como las de Navier-Stokes, obviamente no se toman, porque son una expresión de deseo más que nada, y son bastante complicadas, como ven acá. Estas son las ecuaciones de Saint-Venant. Fíjense que esta trabaja con U, porque está bien, en realidad generalmente se toma una porque el golpe de ariete ocurre en una dirección, no en dos ni en tres. Pero bueno, esta es la ecuación entonces de Saint-Venant, que es una ecuación teórica, una expresión teórica de cómo se desarrolla este movimiento armónico. Ahora bien, existe una aproximación computacional de estas ecuaciones que permite el punto del cual sale Allievi con las fórmulas, y a partir de allí llega a estas fórmulas reducidas y termina con una cosa sencillita como esto que ven acá. Uno dice, esta es la fórmula, esta que fácil. No, no es fácil, viene de la aplicación de toda una deducción importante. U entonces es la velocidad del líquido, C es la velocidad de la perturbación, y delta H máximo es la carga repentina que actúa sobre la cañería cuando las condiciones permiten que una onda con la perturbación C viaje por la cañería, generando los cambios que ya sabemos que genera. Bueno, acá tienen entonces algunos datos sobre esa celeridad. En materiales plásticos viaja a 400 metros por segundo, en construcciones rígidas a 1000 metros por segundo. La sobrepresión máxima puede ser 100 veces la velocidad. Bueno, detalles que así no dicen nada, pero en una segunda lectura sí. Veamos entonces qué pasa con el cierre instantáneo. Supongamos que de golpe se obtura la tubería con una compuerta, entonces eso genera una carga H de sobrepresión en toda la tubería. Esa carga H se calcula, como vimos recién, con velocidad del líquido por velocidad de la perturbación dividido gravedad. Ahora, ¿qué ocurre si el cierre es brusco, pero no instantáneo? O sea, el tiempo de cierre es limitado. En ese caso, ocurre que la fórmula es la misma. Es la misma. Por lo tanto, tenemos así una distribución, luego del cierre, una distribución de presiones constante hasta cierto punto, y luego va bajando hasta cero la sobrepresión. Pero el pico delta H máximo igual va a actuar sobre la cañería. O sea que parte de la cañería no esté tan solicitada, no afecta al cálculo porque igual tiene que resistir al mismo pico de carga. Eso no pasa con el cierre lento. Si el cierre entonces es lento, van a ver que esa cuestión se resuelve al menos de forma parcial. ¿Por qué? Porque
La fórmula que actúa ahora es la siguiente: velocidad por 2 veces la longitud dividido gravedad por el tiempo de cierre. Supongan entonces que tienen una tubería y la tubería se cierra, pero lentamente, no se cierra de golpe. En ese caso va a haber una sobrepresión en la tubería cuando esté cerrado, que es esta, pero la presión del golpe de ariete se va a ir introduciendo lentamente sin llegar al tope. Por lo tanto, en el golpe lento, la carga en la compuerta que provoca el golpe de ariete no llega a ser el valor total del tache, sino que es menos. Entonces, de ese modo, tienen ustedes que la carga, que la pieza, la compuerta, el material, la turbina, todo está sometido a una solicitación menor que la que corresponde al cierre brusco. ¿Está bien? Entonces, esa es la fórmula. Aquí está el resumen. Así se mete la carga, digamos, en cuña, y así en el caso de que el cierre sea lento. El pico de la carga nunca llega a afectar la cañería. Entonces, ¿a qué se debe que el delta H no sea tan intenso como en el caso anterior? Porque en el denominador está la longitud, ¿ven? Entonces, ¿cómo influye la chimenea de equilibrio? Bueno, si ustedes ponen una chimenea de equilibrio cortita, L, la longitud del fenómeno armónico va a ser entre la compuerta, o sea, la turbina, y la chimenea. Mientras más cerca la chimenea esté de la turbina, L será más chico aquí arriba y el pico de carga será menor. Por lo tanto, hay que tratar de poner la chimenea cerca de las turbinas, de modo tal de poder generar además un cierre suave. Con esa combinación, el golpe de ariete disminuye mucho y los cálculos permiten ser más generosos con el dimensionamiento de las piezas, inclusive con el de la chimenea misma. Bueno, hagamos algún ejemplo. Ahí tenemos entonces cierre instantáneo, cierre brusco, me refiero a que se fijen en el diagrama de carga, y cierre lento. Muy bien, veamos entonces este caso. Tenemos 2000 metros de cañería, espesor 3 centímetros, una carga de 50 metros, una velocidad de 2 metros por segundo, y necesitamos saber la carga de presión que produce el golpe de ariete. El cierre, esa celeridad hay que calcularla primero. Suponemos cierre instantáneo, con lo cual la ecuación es esta que vemos acá. El delta H que se va a generar por golpe de ariete es igual a C, que es la celeridad de la onda, por velocidad sobre L. Entonces, primero busquemos esa celeridad de la onda con esta ecuación. Entonces, reemplazamos por los valores de compresibilidad de material y de agua, de densidad, y tenemos así que la celeridad de la onda es 1356 metros por segundo. 1300 metros por segundo es la velocidad a la que viaja la onda. Correcto. Muy bien, entonces ahora podemos calcular la carga que eso produce, que es 276 metros de agua. O sea, lo que tiene que bancarse el caño en un golpe de ariete instantáneo es equivalente a que le sobrecarguen una carga de agua de una columna de 276 metros de agua, casi 3 cuadras. ¿Ven? O sea que no se salva ni el loro. Muy bien, veamos qué pasa con las aplicaciones del golpe de ariete.
Una aplicación del golpe de ariete que ha sido muy conocida es la bomba de agua. Fíjense, este tipo que fue el que fabricó el globo hidrostático, generó una cañería como la que ven ahí. En el punto 5 hay una canilla. En la canilla este señor puso un nene. Y el nene abría y cerraba la canilla. Eso tenía que hacer. Cuando el nene abría la canilla salía agua. Cuando el nene cerraba la canilla de golpe, el golpe de ariete impulsaba el caudal y hacía subir un chorro de agua al tanque con el número 8 ahí arriba. Cuando él veía que el chorro había caído en el tanque, abría la canilla. Al cerrar nuevamente la canilla, generaba el golpe de ariete y el impulso provocaba que otro chorro suba arriba. Entonces así se fabricó la bomba de ariete. Después, otro de los inventores del globo hidrostático se apiadaron del nene y en vez de poner un nene pusieron un automático en el punto 3 que generaba el efecto nene, el efecto del golpe de ariete. Ahí tienen el esquema un poco más mecanizado. Entonces la válvula la abrían una sola vez y generaban con esta doble circulación el efecto que se buscaba en los chicos. Este es entonces el caso de una bomba de ariete. Fíjense que, perdón, el agua está escurriendo como en la foto de la derecha y de golpe se cierra la llave de paso para que el agua se detenga. El golpe de ariete entonces busca que el agua vuelque su inercia por alguna otra parte y aguas arriba en una cañería y el agua se manda por ahí. Cuando el agua llega arriba se abre otra vez la válvula y otra vez al cerrarla de golpe sube otro chorro. Y así se puede cargar tanques a mano bastante exigida, ¿no? Pero es como funcionan las bombas de ariete. ¿Está? Bueno, aquí hay un accidente famoso que ha ocurrido como consecuencia del golpe de ariete. Se los voy a mostrar y ocurrió en esta presa. Esta presa es una de las más importantes del mundo, la presa de Sayano en Rusia, por la producción energética que tiene. La presa es una presa de arco, muy bonita. Ahí están las partes componentes de la presa, y se los muestro de paso. Dam es la presa, Spillway es el vertedero, penstock son las cañerías forzadas, una tubería para cada turbina. Acá abajo ven la casa de máquinas, donde están instaladas las turbinas. Aquí escurre el agua que sale por el vertedero. Recuerden que el vertedero es la estructura que permite que el agua desborde la obra sin necesidad de pasar por encima de la misma, porque eso produciría una socavación del suelo que se llevaría puesta a la presa. Arriba ahí ven en amarillo y en blanco los dos puentes grúas para manejar las turbinas con puertas. Acá tienen la presa por arriba. En rojo están los transformadores que producen el cambio de energía mecánica en energía eléctrica. El vertedero, como les había comentado. Fíjense qué bonita la presa de arco. Las presas de arco se apoyan en los estribos, es decir, en la montaña, en la roca, no en el piso de abajo, sino en los costados. Bueno, más vista de la presa. Ahí están otra vez los componentes más importantes.
acá tienen un esquema de la tubería forzada, un corte, fíjense, la tubería forzada está en azul. A la izquierda está el agua en el embalse, fíjense la altura. El agua va por la tubería forzada y llega a la cámara espiral, que ustedes la van a ver ahí, dibujada chiquitita, alrededor de esa piecita roja. Esa piecita roja es la turbina más el generador. ¿Eh? Ahora vamos a ver qué lugar ocupa la turbina en una foto posterior. Bueno, un buen día, o sea, precisamente el 17 de agosto del 2009, empezó a saltar agua por todas partes y se desencadenó un accidente de proporciones inusitadas. La estación sufrió una presión catastrófica. A ver que saco este cartel, a ver si puedo leer lo que dice. Sufrió una presión catastrófica en una turbina llamada water hammer, así se dice en inglés golpe de ariete, en inglés el golpe de martillo. Entonces la presión saben, es inmediata como es. Bueno, resultó en la rotura de la eyección de la turbina 2, etcétera, de 900 toneladas. Se murieron 69 personas, no se sabe qué estaban haciendo allá. La cuestión que justo ocurrió cuando estaban ahí, se murieron. O sea que el golpe de ariete no es una pavadita, ¿no? ¿Cómo es que ocurrió? Fíjense, esto es antes del accidente. Aquí en el suelo ven los generadores. Esta cosa redonda es el generador, abajo está la turbina. Así estaba entonces el generador y abajo la turbina funcionando. Y después del golpe de ariete, quedó así. Rompió todo. La sobrepresión es extraordinaria, fíjense. Voló todo un pedazo de casa de máquina, obviamente todo eso es aluminio, para la presión terrible que trae la cañería. Fíjense el diámetro de la cañería, ¿no? Acá lo ven en el hormigón. El diámetro es brutal. La altura es como 100 metros. Imagínense la presión que trae ese chorro. Bueno, ahora van a ver fotos catástrofe. Obviamente así estaba de bonita la central y luego de la rotura quedó así. Ahora vamos a ver en detalle por qué quedó así, qué es lo que ocurrió, qué es lo que hace el golpe de ariete en realidad cuando surte su efecto. Ahí tienen en rojo lo que ocupaba el generador de la turbina que se rompió. Eso que ven ahí en rojo es la turbina, era la turbina. Bueno, acá tienen datos de la catástrofe. Acá, 50.000 toneladas de aluminio, mucho tiempo en reparar, 310 millones de dólares el costo de reparar la obra. Bueno, una hipótesis, ya lo dije, el water hammer que está en la mitad de la hoja. Entonces dice, una gran pieza entró en el rotor de la turbina y se atrancó en él. No pudo pasar por entre las álabes de la turbina, que tenían dimensiones menores. Entonces ocurrió un cierre inmediato de las wake gates, que son las compuertas de emergencia de la unidad 2. Ese cierre intempestivo de la turbina esta número 2 produjo un pesado golpe de ariete
en la espiral y en la tubería forzada, causando el colapso. Esa fuerza resultó entonces del golpe de ariete que destruyó la estructura civil. Eso ocurrió de la siguiente manera. Fíjense, el agua viene de esta forma y actúa sobre la turbina. De golpe, un objeto de dimensiones importantes se mete en la corriente, quién sabe por qué, y se atranca entre los álabes de la turbina. La turbina se detiene, se dispara la compuerta de guardia y toda esta cantidad de agua que está bajando tiene que frenar de golpe. Imagínense que la entrada de la turbina no es esto rojo que ven acá. La turbina, esa es la cámara espiral, la turbina, bueno, ahora les voy a mostrar. Así estaban las cosas. De golpe, con el golpe de ariete, se cerró intempestivamente la válvula que le da entrada a la tubería forzada a la cámara espiral. La tubería forzada empieza a girar por la cámara espiral, que tiene distintos diámetro variable, este, y el agua va entrando por acá adentro y va moviendo el rotor de la turbina. Ahora bien, el golpe de ariete cierra acá de golpe. Perdón, el obstáculo que viene por la cañería produce un cierre automático. Eso produce un golpe de ariete. El golpe de ariete rompe esa válvula y se mete con toda la presión del mundo a dar vuelta a la turbina. Pero está en la presión que la turbina no lo soporta. Entonces se descalza. Ahí tienen el ingreso de la cámara espiral a la turbina y así es como se descalza la turbina por el chorro que entra de golpe, que rompe la válvula e incide de golpe en la turbina. El efecto de esto es como intentar, una vez que se disparó el seguro de una botella de champán y sale el chorro con todo, sale el corcho con todo, intentar retener el corcho. Una vez que se disparó, ¿ven? Entonces, la turbina realmente está unida a la estructura y está protegida por la compuerta, por el escurrimiento del fluido normal. Si la compuerta de guardia se dispara, no pasa nada, pero si el chorro rompe la compuerta de guardia, ese chorro incide en la turbina como está incidiendo el chorro en el corcho en el champán de la izquierda. La turbina simplemente vuela como si fuera un corcho. Por lo tanto, el chorro queda libre, actuando sobre toda la estructura de aluminio y la rompe y la hace pelota, como vieron en las otras fotos. Entonces, aquí está el tema, ¿no? La compuerta de guardia está acá se cierra de golpe, el agua viene a toda presión, la rompe y actúa como la pobre turbina actúa como el pobre corcho en el chorro de la botella de la izquierda. Sale disparada, descalzada, produciendo la rotura de todo lo que viene atrás. La turbina es esto concretamente, esto plateado, ¿ven? Esto de tal rojo que ven acá es el generador. La turbina arrastra el generador. Pero la turbina son simplemente estas placas plateadas, el agua se mete por entre ellas, en turbina Francis, y baja a la cámara espiral, a la tubería de aducción. Bueno, eso es entonces lo que no pudo soportar el efecto del golpe de ariete. Bueno, más catástrofe. No pasa todos los días una cosa como esta. Ahora, pregunta, ¿esta presa tenía chimenea de equilibrio? No tenía chimenea de equilibrio. Porque los rusos quisieron ahorrarse la chimenea de equilibrio. Bueno, ¿cómo se llama entonces el pulso de Zhukovsky en el mundo? En los idiomas hispanos es golpe de ariete, en los idiomas sajones es golpe de martillo, en francés
el golpe de cohete, el ruido que haría el pasaje de una nave supersónica. Bueno, esto en cuestión es en esencia el tema del golpe de ariete. La ejercitación del tema radica en la aplicación de las fórmulas para cierre lento, para cierre rápido, brusco, cierre instantáneo, etc. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si vos, Lucía, querés agregar algo. No, creo que con todo lo que vieron tiene que haber quedado claro y después, bueno, vamos a hacer los ejercicios. Primero vamos a hacer ejercicios de las cañerías y después vamos a hacerlo de golpe de ariete. La foto que ven allí corresponde al vertedero de la presa más grande del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas en China, que tardó por cronograma 15 años en ejecutarse, que ya está en su año número 15, como nota de color. Bueno, no sé si tienen algún comentario, chicos. No, profe, esto de golpe de ariete no. Queríamos saber si podíamos realizar por ahí algunas consultas que tenemos para el parcial de algunos ejercicios por ahí que quedaron colgados. Bueno, sí, cómo no. Moraleja, cierren la canilla despacio. ¿Consultas? Sí, Lucía, te hago una pregunta porque obviamente a la hora de hacer los ejercicios los resultados quizá no me dan exactamente igual a los que vos pasaste por, bueno, el tema de la apreciación de los F y todo eso. Quería saber más o menos para tener una idea cuál es el margen aceptable, digamos, o el margen de error, no sé si se entiende, que puedo tener en mi resultado con respecto a los que vos pasaste. ¿Qué te da? Muy distinto los F. No, quizá, por ejemplo, no sé, el ejercicio tiene que dar 1 por 10 a la menos 4 y a mí me está dando 0,85 por 10 a la menos 4. Y no sé si ese es un valor aceptable o mi F ya está muy alejado y tendría que tomar otro. ¿De dónde lo sacaste el F? ¿De la tabla? Sí, de la tabla. Abaco. Sí. Lo que pasa es que ese abaco, la verdad que es bastante difícil de leer, ¿no? Porque es bastante impreciso en cuanto a la lectura. Por ahí te convendría usar la fórmula directamente para ser más precisa. Porque se ve muy poquito y las rectas de los caños están muy pegadas unas a otras. Pero bueno, no sé. Sí, en realidad del abaco depende todo, que hayas ubicado bien el número de Reynolds, que hayas subido bien y que tengas bien la curva correspondiente, y después cuando te vas en horizontal que hayas también leído bien, depende de dónde te caiga el F. Entonces, la verdad que es un poco complicado tener un F exacto de ese diagrama. Perfecto, profe. Y otra duda puntual, en el trabajo práctico de hidrodinámica hay un ejercicio que pide trazar líneas de energía, que bueno, es lo que habíamos visto con Tito de cuando pasábamos de un... Y piezométrica. ¿A qué se refiere con la piezométrica? La línea de energía tiene 3 componentes. Una, la altura del caño, que es la energía geodésica. Después viene, que sería la energía potencial debido a la posición del caño. Pero el caño tiene una presión adentro. Esa presión es un delta de energía adicional que, sumado a la geodésica, conforma la piezométrica, que sería la segunda recta. Y después a eso le sumas el componente de energía cinética por la velocidad que trae, y entonces la energía cinética es el delta que falta para la energía total. O sea, primera recta es la energía geodésica. La energía de presión de la cañería le suma a la energía geodésica un delta más, llegando a la piezométrica. La piezométrica
recibe un delta más por la velocidad, o sea, la energía cinética, llegando a la final. Son 3 componentes, 3 líneas. Ok, perfecto. Cuando te pide dibujar línea de energía, dibujas la total. ¿Perdón? Cuando te pide dibujar línea de energía, dibujas la total. Las 3. Ah, las dibujas por separado. En el mismo gráfico, dibujar la geodésica, sumas la energía de presión y dibujas entonces la piezométrica, sumas la energía cinética y dibujas la total. Ah, o sea, superpones una sobre la otra, digamos, hasta llegar a Claro, una altura determinada. Ok. claro. Porque la geodésica es la cañería. A la geodésica le sumás la depresión, le cargas la depresión ahí mismo y tenés la piezométrica. A la piezométrica le cargas la cinética y tenés la total. Entonces necesitas dibujar todo en el mismo gráfico, porque una se apoya en la otra. Y después, a medida que avanza, va teniendo una pérdida por fricción y localizada, dependiendo del caso. Claro, exacto. Por eso la cañería es inclinada, porque va teniendo una pérdida paulatina cada caño, pero además cada dispositivo en particular tiene un salto que hoy aprendiste a calcular, pero que en el examen no se calcula porque todavía supuestamente no entra el tema. La pérdida por fricción es lineal y la localizada es instantánea, ¿no? Es como que Es hay un correcto, salto. correcto, exactamente. Okay. Correcto. Perdón, profe, finalmente entonces la metodología del parcial, ¿cómo quedó? Y quedó que vamos a preparar una especie de práctico de casto, que se parezca a un caso de ingeniería, para que ustedes lo resuelvan, y en esa resolución será válido 2 acciones que los ingenieros recurren con mucha, casi siempre va, que es una, consultar bibliografía, y otra, preguntarle a un colega. Vos como ingeniero, cuando no sabes qué hacer con algo, primero te fijas en los libros, después llamas el WhatsApp y te comunicas con, che, ¿sabes hacer esto? Bueno, eso es lo que ocurre en la vida real y eso es lo que vamos a aprovechar como oportunidad en este caso, ya que no podemos combatirlo, porque eso va a ocurrir. Entonces, el tema tendrá una dificultad tal que amerite recurrir a esas artimañas, ¿no? Repito, Perfecto. va a ser así porque evidentemente que no lo podemos controlar, por lo tanto, ya que va a ser así, tenemos que prepararnos para... Ahora, digo yo, ustedes haciendo eso, ¿qué ilícito están cometiendo? Qué sé yo, si lo observamos como la conducta de un ingeniero que va a resolver un problema, es lo primero que hace, y no está mal. Lo que pasa es que en el contexto de un examen ya es más delicado. Pero bueno, visto desde un punto de vista muy particular, que es el que estoy viéndolo yo, podría ser aceptable una cosa así. Buenísimo. ¿Y el trabajo va a ser de resolución práctica o va a tener práctica y teórica? ¿Cómo lo De tienen todo. pensado? ¿Ya lo establecieron? No lo establecimos porque nunca hemos pasado por una pandemia, así que nunca hemos preparado un examen como este. Ah, pero me refiero al práctico si va a ser un planteo de un problema que se resuelve de forma práctica por medio de cálculos o más teórico. No, va a ser todo, cálculo y teórico. Y va a ser más largo y van a tener más tiempo. Buenísimo. ¿Te va a Lo enviar que- por mail, profe? ¿O se va a ¿Cómo? subir? ¿Te va a enviar por mail el parcial? Ah, ¿O eso, Lucía, yo te quería proponer que fijemos, yo haría lo siguiente, que lo suban al mail, a la página para estar cubiertos en el sentido de que hubo un examen, pero que lo manden sí o sí a donde, a mi mail, por ejemplo, o al tuyo, no sé cómo, Sí, y después vemos cómo lo corregimos. sí, Pero
cumplen la formalidad de subirlo al campus, pero la obligación es mandarlo al correo. Después hablamos en todo caso a ver a qué correo. Yo les voy a enviar una instrucción clarita sobre cómo actuar al respecto. Antes del examen, antes del viernes que viene, van a recibir un mensaje con las aclaraciones del caso. Buenísimo. Bueno, no es momento de arrancar tema nuevo, así que dejemos acá. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear, chicos? Por mi parte, no tengo más dudas. No sé el resto. Por mí nada más, profe. Perdón, no. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre las clases que graban. ¿Las van a subir? ¿Las clases? Las clases que son grabadas. Sí, voy a intentar rescatarla y subir algo de eso. La verdad que nunca lo hice, pero Bueno. podría ser de alguna utilidad. Dale. ¿Tienen algún libro con el cual se están manejando? Bueno, que generalmente sacan de la biblioteca, pero en estas circunstancias no tienen biblioteca. Igual el Internet ha avanzado mucho, realmente tiene muchas cosas muy útiles buscar en Internet. Vos les habías propuesto, Tito, al principio, una bibliografía y yo subí en PDF 2 libros también. Ahí te oigo tan bajito. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Bueno, vos al principio habías propuesto unas bibliografías que podían buscar por internet. Y yo bueno. también subí en el campus 2 libros en PDF. Ah, claro, perfecto. ¿Qué libro? ¿El Streeter lo subiste? No, ese no. Ese es pesadísimo. No sé si lo tengo. Subí el de Mott. Y después subí el de Giles, creo. No me acuerdo bien. Perdón, profe. Sí. Si bien ya dijimos que, bueno, el parcial va a permitir la interconsulta, la entrega es individual, ¿verdad? Absolutamente. Yo no dije nunca jamás que puedan conversar entre ustedes. Jamás dije que puedan consultar un libro, no dije nada de todo eso. Perfecto. Queda grabado, Tito. Está grabando igual. Podemos cortar la parte esta del video. Este es el Streeter. No sé de qué sirve que yo lo muestre así, pero este es el libro más recomendable para esta parte de la materia. Después el Mott y el Potter. Este otro está muy bueno también. Vení para acá. Ese es el Streeter, ¿no, Tito? Este es el Streeter y este es el Potter. Estos dos son los mejores libros de mecánica de los fluidos para la parte actual. Claro. Y después tienen como recurso el Shaun. El Shaun. No sé dónde está el Shaun. Acá. No. Bueno, ubican los Shaun como los que vieron en estadística y demás. Son ejercicios donde hay todo material resuelto. Se me escapó. Una consulta, quizás lo dijeron y yo no escuché bien, tuve un problema en la conexión. El viernes que viene hay que conectarse para el parcial, ahí va a haber un Zoom mientras hacemos el parcial. No sé, la verdad no hace falta. No, a determinada hora lo podemos subir y lo mandamos. O sea, como para que quede registrado en el campus, y después vamos a poner un horario en el cual lo van a tener que enviar, un horario límite que lo van a tener que enviar a un mail. Porque buenísimo. podría ser que hubiera un error en el enunciado o alguna cuestión
¿qué hacen ustedes? Se paran, vienen al frente y dicen, falta un dato. Bueno, en la naturaleza pasa mucho eso. Muchas veces falta un dato. Hay que hacer un pozo nuevo, hay que hacer una inspección nueva, hay que hacer un estudio nuevo. Y nadie les avisa que falta un dato. Cuando ustedes detectan que falta un dato, y bueno, arréglenselas, pregúntenle a los libros, pregúntenle al colega, ahí van a encontrar ustedes. Vean ustedes qué se hace y escriban. Bueno, bajo mi punto de vista falta un dato, yo hablé de tal modo para obtenerlo, y etcétera. No creo que Está falte bien. un dato, pero no puedo asegurar que el examen sea perfecto. Entonces, bueno, resuélvanlo ingenierilmente. Se verá entonces qué hacen para obtener el dato que falta, qué recursos utilizan. Sería ideal que no falte ninguno. Buenísimo. Muy claro. Bueno, gente, ¿algo más? Por mi parte nada más. Bueno, entonces los dejo. ¿Querés que te deje abierto un rato esto, Lucía? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿O cierro la sesión? Que hablen los chicos, a ver. Yo por lo menos no tengo más dudas, no sé el resto. No, ninguna duda, profesor. Bueno, Bueno, ¿viste, Lucía, lo que igualmente, tengo acá? ¿qué? ¿Viste lo que tengo acá? La bandera. Hicieron la Bueno, promesa vía virtual. Los nenes juraron la bandera hoy. Pobrecito. Mesa virtual. Me imaginé, porque bueno, todos lo hicieron así. Todos con el uniforme puesto en el comedor de tu casa. Pero bueno, la nueva modalidad. Bueno, chicos, nos vamos entonces. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Buen día. igualmente. Igualmente. Igualmente, Un saludo. gracias.